Bueno, hola a todos, como podéis ver aquí, esto es una masterclass para manifestar lo que quieras, que como te digo, va a volar la cabeza, ya que, bueno, en otros vídeos he hablado de este tema, he hablado del tema de la manifestación, de ver las cosas que no son como si ya fuesen y esas cosas, pero en el vídeo de hoy he decidido explicarlo de una forma mucho mejor, ya que me he comprado esta pizarra y me he visto un vídeo de un chaval que se llama Lander por YouTube, he visto que explica con una pizarra y habla de este tipo de cosas también. La verdad me parece una forma increíble de explicarlo, ya que considero que se puede transmitir mucho mejor, se puede hacer algún dibujo, aunque no dibujo bien, ya lo voy avisando. Y claro, con la pizarra se puede representar mucho más gráficamente y considero que es mucho mejor, ya que este tema es un tema muy abstracto. Yo he leído cientos de veces sobre este tema, me he escuchado cientos de podcasts, he visto cientos de vídeos de cómo manifestar cosas, de la manifestación, de si vale la pena, de si tienes que hacerlo. Y bueno, en definitiva, en este vídeo voy a intentar ser lo más breve posible, voy a intentar resumirlo de alguna forma, pero voy a hablar de cómo manifestar, ya que, bueno, la verdad que la manifestación es algo que tienes que aplicar en tu vida, ya que es la forma más fácil y es la forma más bonita y que más felicidad te da de conseguir todos tus objetivos. Por tanto, eso, he decidido hacer este vídeo, he decidido comprarme esta pizarra, que la voy a usar en los próximos vídeos muy seguramente, y voy a explicarlo de una forma mucho mejor. En primer lugar, me gustaría dar un ejemplo gráfico de manifestación y de cómo funcionan las cosas, pero en la realidad, con cosas físicas. Por ejemplo, pues mira, yo tengo esta gorra. Pues podría decir que esta gorra es mía y que la tengo gracias a mí, pero realmente no. Realmente yo no he comprado esta gorra, sino la persona que ha comprado esta gorra es mi yo del pasado. Porque en el presente, que es lo que concebimos como realidad, en lo que vemos ahora, tenemos cosas que adquirimos en el pasado, tenemos cosas que adquirió nuestro yo del pasado. Por tanto, esta gorra no la he comprado yo, sino que la ha comprado el Antonio de hace 3 semanas, que le gustó y decidió comprarla. Que la verdad, bueno, me gusta bastante. Bueno, pues eso, de forma física, de forma más sencilla de explicar sería eso. ¿Yo por qué tengo este rotulador? Pues porque el Antonio de hace unos meses decidió comprárselo. ¿Yo por qué tengo esta camiseta? Pues porque decidí comprármela hace unos meses. Yo, otro ejemplo, yo por qué tengo el físico que tengo hoy en día. Porque llevo 2 años yendo al gimnasio y en su día decidí que era una buena idea empezar a ir al gimnasio. Y entonces este físico no lo tengo gracias a mí. El físico que tengo yo ahora no lo tengo gracias a mi yo actual, sino que tengo este físico gracias al trabajo que he puesto desde hace 2 años, cada día en el gimnasio y sobre todo, pues eso, tengo que dar las gracias al Antonio que tomó la decisión de empezar. Esto es en la realidad, bueno, en lo que concebimos como realidad, es en el plano físico. De una forma, de esta forma creo que se puede explicar y entender bastante mejor el concepto de cómo conseguimos las cosas, de que las cosas que tenemos ahora no son gracias a nuestro yo que vemos como ahora, sino que son gracias a nuestro yo del pasado. Vale, dicho esto, vamos a empezar con la masterclass. Vamos a borrar esto. Y bueno, la verdad, bueno, no borra demasiado bien. Creo que el Antonio del pasado debió comprarse un borrador que borrase mejor, pero no pasa nada. Como he dicho, esa ha sido la introducción, ya que considero que con cosas físicas, con cosas materiales y con, por ejemplo, con mi aspecto físico, con mi cuerpo de gimnasio y todo eso, se entiende mucho mejor que, como lo voy a explicar, se entiende mucho mejor, ya que, bueno, son cosas que podemos ver y lo que vemos, pues realmente es más fácil de entender, yo creo. Vale, lo que voy a decir ahora igual es un poco más complicado, pero de igual forma que lo que tenemos en el presente, las cosas físicas, las tenemos gracias a nuestro yo del pasado, los pensamientos que tenemos ahora, los pensamientos, las cosas que pienso, mis creencias, también son parte de mi yo del pasado. Por tanto, mi yo del pasado, pues un niño que le gustaba, bueno, un niño flaco, depende, al que le gustaba el fútbol, voy a dibujar aquí un balón, perfecto el dibujo, pues en el pasado yo era un niño al que le gustaba el fútbol. Por tanto, las creencias que tengo hoy en día son las creencias que tenía este niño, las creencias que se le han ido formando en la cabeza a este niño. Ahora, pues yo, bueno, me voy a hacer un poco más fuerte, venga, que se note un poco el gym. Vamos a ver. Este soy mi yo, bueno, y un poquito más alto, ¿no? Un bíceps ahí, venga. Vale, este soy yo en el presente, soy yo actualmente. Vale, las creencias de este niño, pongamos del Antonio de 5 años, formaron las creencias y las acciones de este niño, del Antonio del pasado, formaron a mi yo actual. Y por tanto, si entiendes esto, entenderás que
las creencias de mi yo actual y las cosas que yo haga van a dar resultado en el Antonio del futuro. Vamos a hacernos aún más bíceps. Brazo bíceps. Vale, entonces, por tanto, como digo, las creencias de mi yo actual van a dar lugar a las creencias del Antonio del futuro. Vale, esto sería así, porque nosotros lo que percibimos como realidad es el presente. Y en nuestro presente, en nuestra realidad, tenemos la realidad que construyó nuestro yo del pasado. Y lo importante son los pensamientos, son las creencias. Porque yo, por ejemplo, puedo pensar lo que expliqué en mi último vídeo. Yo no he nacido para correr, porque nunca he corrido más de 7 kilómetros seguidos. Pues el otro día grabé un vídeo en el que salí a correr por primera vez en mi vida 10 kilómetros seguidos y los aguanté perfectamente. Y de esa misma forma, yo en 2 semanas voy a correr una media maratón. Voy a correr 21 kilómetros seguidos. Cuando hace un mes ni siquiera me lo hubiera planteado porque yo tenía la creencia que viene de este niño de que yo no puedo correr 21 kilómetros seguidos. Por tanto, mi yo del presente, tiene la creencia de que yo no puedo correr 21 kilómetros seguidos y esa creencia viene de este niño. Pero en el presente, en lo que vemos ahora, podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa que es manifestar. Podemos hacer un cambio. Ese cambio sería, como digo, nuestro futuro depende de las creencias que tenemos en la actualidad. Nuestro futuro depende de esto. Nuestro futuro depende de la hora, de lo que estamos haciendo, de tomar acción en el momento. Y no solo es tomar acción de hacer cosas, porque no solo es hacer lo que tienes que hacer, no, por ejemplo, lo que tengo aquí, tracker de hábitos. A mí de nada me vale hacer todo esto, por ejemplo, salir a correr, ir al gimnasio, de nada me vale comer bien, de nada me vale todos esos hábitos que tengo ahí puestos, si yo no manifiesto, si yo no me lo creo. Porque si yo voy al gimnasio, pero me visualizo teniendo un cuerpo de mierda, nunca voy a tener el cuerpo de mis sueños. Pero si yo voy al gimnasio pensando, vale, no me parece mal mi físico actual, pero sé que estoy camino a conseguir el físico de mis sueños, estoy camino de conseguir lo que quiero. Eso, más esto, va a dar esto, va a dar este resultado, va a dar que en el futuro tenga este pedazo de bíceps. Entonces, lo que quiero decir es que en el presente tenemos que hacer algo. Y no simplemente es tomar acción, sino algo mucho, mucho más importante. La verdad es que de este tema ya he hablado en otros vídeos. De hecho, hice un vídeo explicando la ley de la manifestación y creo que en algún momento también mencioné un versículo de la Biblia, que es Romanos 4:17, en el que dice que debemos llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Ese versículo, la verdad que lo tengo en el fondo de pantalla del móvil y me lo aplico cada día, ya que la ley de la manifestación es lo más importante. Debemos manifestar porque, como digo, de nada vale esto sin manifestar, de nada vale esto, de nada vale esto sin esto. Si tú quieres ver resultados, no simplemente vale con tomar acción, tienes que manifestarlo desde tu mente, tienes que visualizarte. Por tanto, en el presente, ¿qué debemos hacer? Imagínate que aquí hay varias opciones de nuestro futuro. Estas son opciones de nuestro futuro. Pues venga, mira, vamos a hacerlo mejor. Pongamos, hay muchas opciones, pero pongamos que vamos a seguir con lo del gimnasio. Pongamos que hay 3 opciones. G de gordo, FL de flaco y FU de fuerte. Pues yo en el presente tengo que tomar una decisión. Como digo, no simplemente vale con esto. Tengo que tomar una decisión de cómo me veo en el futuro, de cómo me quiero ver. Si yo tengo la creencia limitante de que yo siempre voy a estar flaco, por mucho que entrene, siempre voy a estar flaco. Por mucho que entrene, te lo digo de verdad. Pero si yo en mi mente me considero una persona fuerte y, como dije antes, considero que voy a tener el físico de mis sueños, que estoy camino a conseguir el físico de mis sueños, lo que voy a hacer va a ser que esta línea del presente al futuro se borre. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando mi realidad, estoy cambiando mi presente. Mis creencias ya no van a venir de mi yo del pasado, sino que mis creencias van a ser decisión de mi yo del presente. Por tanto, si yo en el presente decido tener la creencia de que voy a estar muy fuerte, y de hecho tengo que creérmelo como si ya lo estuviese, yo tengo que creerme ya, tengo que verme fuerte, tengo que verme en el espejo visualizándome con el físico de mis sueños, lo que vamos a hacer va a ser esto. Mis creencias actualmente van a ser que yo soy una persona fuerte, por tanto en mi futuro se va a ver manifestado lo que yo creo en el presente. Esto es lo que digo que os va a volar la cabeza, porque tenéis que entender esto. Si entendéis esto, podéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis e iros del vídeo, porque es lo más importante. Pero ahora vamos a profundizar más. Vamos a darle
otra explicación, vamos a darle otra vuelta porque considero que es un tema muy complicado. Yo, como digo, me he leído el libro del poder de la intención, me he leído el libro del poder de la hora, me lo estoy leyendo ahora, de hecho. Me he leído el libro del poder de confiar en ti. Me he leído cientos y cientos de libros, Piensa y hágase rico. Me he leído muchos libros de estos temas en los que siempre habla de esto. Siempre menciona el tema de la manifestación. Pero cada vez que lo leo de una forma diferente, cada vez que veo un podcast, cada vez, bueno, que escucho un podcast, te lo juro que me vuela la cabeza porque lo entiendo de otra forma. Y es como, cada vez lo entiendo más, pero creo que nunca está de más ver estos vídeos porque considero que cada vez que lo escuchas de una persona diferente, cada uno al final tiene su toque, cada uno al final lo transmite de una forma y cada uno te ayuda a verlo de una forma diferente. Y considero que siempre podemos aprender, que nunca debemos dejar de aprender, ya que como digo, cada vez que vemos una cosa, queremos saber más y queremos saber más y queremos profundizar, pero nunca llegaremos a profundizar al máximo. Al final el infinito es infinito y no podemos acercarnos a él. Por tanto, eso. Vamos a darle otra vuelta, vamos a explicarlo de nuevo, de otra forma. Ahora, en vez de explicarlo pues con el tema del físico, con el tema del gimnasio, voy a explicar con otro tema que a lo mejor puede parecer menos realista, pero es igual de realista. Hay mucha gente. Vale, vamos a poner el dibujo como estaba antes. Así estaba antes el dibujo. Vale, el dibujo estaba antes así. Pues ahora vamos a ponerlo de otra forma. En vez de ser... Bueno, el bíceps nos lo dejamos. Ahora vamos a poner un billete de 50 aquí. Bueno, un billete de 5 aquí. Y aquí, un billete de 500. La verdad que creo que nunca vi uno en toda mi vida y la verdad me gustaría verlo. Vale, los dibujos no son perfectos, ya lo sé, pero es lo de menos. Ahora vamos a pensar en el libro de Piense y hágase rico, por ejemplo. Pues ese libro te ayuda, bueno, si aplicas los consejos que te da, podrías conseguir lo que quisieras realmente, podrías conseguir cualquiera de tus objetivos, pero el libro está hecho específicamente para conseguir dinero, para conseguir riqueza y para conseguir, pues para ser muy millonario. Y da consejos pues de personas de las más millonarias del mundo, porque el autor se dedicó a estudiar a las personas más millonarias del mundo, a los más ricos del planeta durante toda la historia, y gracias a ello, pues escribió ese libro dando consejos sacados de la experiencia de estas personas. Por tanto, el tema del dinero también es un tema que se puede conseguir. Y esto pues hay mucha gente que dice que no depende de ti, ya que si tú no vienes de una familia con dinero, pues a lo mejor es más difícil. Y obviamente sí que puede ser más difícil, yo estoy de acuerdo con ello. Si te dan todo hecho, si tienes 1 millón en el banco antes de empezar a emprender, pues obviamente tienes muchas más facilidades. Pero desde cero también puedes conseguir lo que quieras. Yo considero que es así y creo que, bueno, estoy completamente seguro de que es así, de hecho. Obviamente puede ser más o menos difícil, pero todo depende de esto. Depende de lo que vemos aquí, de esto de aquí. Porque es eso, nuestras creencias de la hora vienen del pasado. Por tanto, si yo sigo con las mismas creencias, como el ejemplo que puse de que yo no puedo correr una media maratón y en 2 semanas voy a demostrar que sí que puedo, voy a demostrarle a mi yo del pasado que sí que puedo correr una media maratón, de igual forma, cambiando mi pensamiento ahora, voy a cambiar mi futuro. Si yo en el presente cambio el pensamiento y tomo la acción que tengo que tomar, voy a cambiar mi realidad, porque en el presente estoy viendo y actuando como esta persona. Estoy viéndome y actuando como la persona que ya tiene esto de aquí. Entonces, si yo hago una descripción de esta persona, digo, vale, ¿cómo quiero ser? Y hago una descripción de cómo quiero ser y las cosas que voy a tener. Lo que voy a tener, la verdad, no me importa, porque lo que voy a tener es una consecuencia de quién soy. No, lo material, al fin y al cabo, da completamente igual. Pero si tú te describes y dices, una persona que tiene estos hábitos, una persona que hace esto, que trabaja para sí, que le da moral a los demás, que es buena persona, que, pues si nos ponemos con el físico, que va al gimnasio, que se cuida, que cuida su alimentación, todas esas cosas, si nos describimos a nosotros mismos, imagínate, pongamos la descripción. Esta persona, ¿qué hace? Pues, por ejemplo, va al gimnasio, trabaja, pongamos estos 3 hábitos, que son bastante importantes, y da amor al resto. Pongamos que nuestra persona a la que queremos aspirar, y bueno, y tiene esto, que también no viene mal. Vale, pongamos que la persona a la que aspiramos ser tiene estos 3 hábitos que son de los más importantes y tiene esto de aquí, que también lo queremos. Pues esta persona tiene esto. Entonces, ¿qué debemos hacer en el presente? Tenemos que, primero, hacer estos hábitos que tiene esta persona. Porque tenemos que actuar en el presente como queremos vernos en el futuro. Y los resultados tardan en llegar. A lo mejor yo hago estas 3 cosas ya y de momento esto no ha llegado.
De momento no tengo este brazo ni ese físico, pero yo en la actualidad estoy actuando como quiero ser. Por tanto, si tú en el presente actúas como quieres llegar a ser, y no solamente actúas, sino lo más importante, lo que dije antes, borrar esta línea. Recuerdo que, de verdad, esto es lo más importante de todo. Borrar esta línea es lo más importante de todo. Porque de nada vale esto sin esto. De nada vale. En nuestro presente debemos hacer que esta persona de aquí, que nosotros, en este momento, pensemos así. Pensemos como la persona que tiene esto. Por tanto, tenemos que pensar cómo nos podemos llamar. Futuro yo. Pues yo me voy a seguir llamando Antonio en el futuro y vosotros seguiréis llamando como os llamáis. Pero vamos a poner aquí. Pensamientos. Futuro yo. No, pensamientos. Mejor vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a ponerlo como... Vamos a ponerlos como tu yo ideal. Vale. Estos son los pensamientos. Bueno, vamos a ponerlo en una nube, que los pensamientos se presentan como una nube normalmente. Vale, pues estos son los pensamientos. Por tanto, si yo quiero tener esto, si yo quiero tener esto, si yo quiero ser esta persona, no simplemente vale con esto, sino que lo más importante de todo es esto. Pensar como mi yo ideal. Pensar como si ya lo tuviese. Porque esto suele dar problemas. Yo a lo mejor le cuento a alguna persona, pues yo sé que dentro de unos años voy a tener 1 millón en el banco, sé que voy a tener la vida de mis sueños y sé que voy a tener todo eso. Y a lo mejor una persona me dice, ¿estás loco? ¿O qué cojones dices? ¿Eres gilipollas? No tiene sentido lo que me estás diciendo. Y bueno, debemos aceptar que la persona nos diga eso, pero no debemos creernos lo que nos dice la persona. Ya que yo considero, hay una frase que me gusta mucho, y es que debemos tener la cabeza en los cielos y los pies en la tierra. Obviamente yo tengo los pies en la tierra siempre. Yo nunca me separo de la tierra y considero que controlo mi ego. Pero considero que, que nuestra cabeza, mi cabeza yo la tengo en las nubes. La tengo y si la puedo tener más arriba de las nubes, la tengo que tener más arriba de las nubes. Ya que considero que debemos soñar. Y a lo mejor yo le cuento un proyecto a un amigo y me dice, es una locura, ¿cómo vas a conseguir eso? Pero es que yo me lo creo. Yo me lo creo y lo que hago es esto. Tomar acción y creérmelo. Sumar. Y la suma de estas dos cosas da lugar a esto. La suma de estas dos cosas da lugar a esto, que es lo que queremos. Por tanto, debemos soñar en grande, debemos tener la cabeza en el cielo siempre y que no nos importe lo que nos digan porque es eso. Este vídeo, como digo, seguramente te está dejando loco y si entiendes esto, posiblemente pues estés loco, a lo mejor lo podemos ver así. A lo mejor todos estamos un poco locos y si lo vemos así estamos aún más locos. Pero no sé, yo considero que debemos soñar en grande siempre, que debemos tener objetivos grandes, pero siempre obviamente con, como digo, con los pies en la tierra porque no hay sueños imposibles, yo considero que es así. Considero que si lo puedes soñar, si tienes la capacidad de soñarlo, si, como dijo en un vídeo, si Dios puso dentro de ti esa creencia, si Dios puso dentro de ti ese sueño, es porque vio en ti la capacidad de que lo puedes lograr. Por tanto, yo lo veo así. Yo podría verme como un youtuber pequeño, un youtuber, a lo mejor entre comillas, porque tengo 230 suscriptores o algo así, pero yo no me veo como eso, yo me veo como algo mucho más, yo me veo como una persona que quiere transmitir y que quiere ayudar a muchísima gente y que estoy seguro que algún día voy a ayudar a muchísima más gente de la que estoy ayudando ahora y de que habrá gente a la que le guste y a gente a la que no, pero estoy seguro de que voy a llegar a mucha más gente y no me importan los números actuales porque yo tengo esto. Yo tengo los números de mi yo ideal y yo actúo como mi yo ideal actualmente, por tanto sé que en el futuro, pues si yo ahora tengo 230, sé que en el futuro pues voy a tener miles y miles. Sé que voy a tener miles y miles y por eso no me preocupa esto, porque yo me veo así ya. Yo en la actualidad, aunque tenga esto, me veo así. Y además de verme así, actúo así. De hecho, ¿por qué estoy grabando este vídeo? Porque mi yo de hace unos años, de hace un año, decidió empezar este canal de YouTube. ¿Y por qué voy a tener esto? Porque mi yo de ahora decidió que iba a perseguir su sueño. Y por eso lo estoy persiguiendo y por eso estoy haciendo este vídeo. Así que eso. La verdad creo que es un vídeo largo, pero creo que con la pizarra queda mucho mejor la explicación. Espero que se haya entendido a la perfección, ya que, como digo, es un tema que ya había tratado en algún vídeo anterior, pero considero que así se entiende mucho, mucho mejor. Así que nada, os vuelvo a repetir, que persigáis vuestros sueños porque no hay sueños imposibles
no hay metas inalcanzables porque considero que, como digo, si lo puedes soñar y si lo tienes en la cabeza es porque lo puedes conseguir, simplemente tienes que hacer esto, tienes que visualizar y actuar. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya servido de algo, que te haya aportado algo de valor. Si te ha gustado, deja un comentario, como ves aquí, puedes suscribirte y me ayudas a llegar a esto. Y bueno, muchas gracias una vez más, nos vemos en el siguiente, ya sabéis, stay focus.